A ver, al final se pone el tema de ecología, porque para ecología tenemos que saber bastantes cositas. Eh, Temperaturas, pHs, presión, cosas que te han enseñado también en otros cursos. Características de algunos animales, algunos reinos, ¿no? Como sea, artrópodos, crustáceos, áreas geográficas y eso. Entonces, esos conceptos son importantes para poder entender la ecología. La ecología es una ciencia muy importante porque es la ciencia del depende. Debemos entender algo importantísimo. Nosotros como seres vivos, nos caracterizamos porque tenemos ciertas condiciones en las cuales vivimos. Y esas condiciones en las cuales vivimos van a delimitar cómo somos. Mira, porque nosotros, genéticamente hablando, tenemos una programación. Genéticamente hablando, estamos programados para ser de una manera. Eso lo hemos visto en genética, ¿no? Los alelos de mamá, de papá, generan una carga cromosómica y eso se expresará en el fenotipo. Pero no solamente depende de eso, pues. O sea, por ejemplo, chicos, si una persona está programada genéticamente para ser inteligente, porque sí, la inteligencia es genética. Si eres inteligente, genial, pero que no es la gran cosa. Eso es genético. Lo recibí. Si una persona está programada genéticamente para ser inteligente y no estudia, ¿estaría inteligente? ¿Tú qué dices? ¿Ustedes qué dicen, chicos? Si una persona está programada genéticamente para ser inteligente y no estudia, no repasa, no practica, ¿será inteligente en su vida? No, no. Antes pues, vamos, chicos, ustedes sí saben, vamos. Claro, no se desarrolla, ¿no? Vamos, chicos, vamos, participe. Última semanita ya, última semanita del intermedio. Vamos, métele punch. No, a ver, otra más. Si una persona está programada genéticamente, su papá, sus abuelos, todos han sido altos, y esta persona está con los genes dominantes, ambos, de ser alto, pero no come, ¿podrá ser alto? Buenos días, Daniel. No te preocupes, hija. No, tampoco va a ser alto, perfecto. No, no podría ser alto porque, pues, si bien es cierto, la hormona del crecimiento es la que hace que las células se estiren, generen más masa y con ende vayan creciendo. Si no tienen nutrientes, no van a hacerlo, ¿no? Necesitan esos componentes. Así que, no, no podría. Ahora, de todos modos, tú puedes tener un carácter. Por ejemplo, tú puedes ser una persona bastante comunicativa, una persona bastante feliz, una persona bastante alegre, que es parte de tu química cerebral. Pero creo que no va a ser igual tu conducta dependiendo del lugar, ¿no? No sé si te comportarás igual el domingo en misa que el sábado en una fiesta. O de repente en una fiesta con tus amigos y una fiesta con tu familia. De repente puede ser un poco diferente, ¿no? Dependiendo cómo sea tu familia. Tu conducta puede ir variando y eso varía dependiendo de la temperatura, ¿no? O sea, si hace frío, si hace calor, dependiendo de las condiciones que haya. Por ejemplo, no te vas a poner a jugar a las chapadas en una fiesta cuando estás en una zona con mucha altura, ¿no? Estás en Chosica, por ejemplo, estás en Puno, estás en Ticlio, estás en Iñapari, estás en Puquio, no sé, lugares con bastante altura. Eh, no te vas a poder relacionar de la misma manera dependiendo de las condiciones con las que te encuentres, ¿no? O sea, todo lo que nos rodea va a delimitar nuestras características. Todo lo que nos rodea. No basta con las que yo tenga intrínsecamente por mi genética. No basta con mi programación, no basta con mi anatomía, no basta con mi especie, sino que importa lo que me rodea. Porque si me rodean cosas que no son convenientes, pues no voy a desarrollarme bien. Y de eso se trata la ecología. Estudiar la relación entre un ser vivo y todo lo que lo rodea, sean otros seres vivos o sea
factores ambientales o sean condiciones, ¿no? Puede ser suelo, ¿no? Que es algo tangible, puede ser agua, ¿no? Tangible, puede ser temperatura, que es medible, puede ser otros seres vivos, ¿no? Que son visibles, así. Entonces, esos factores van a influir en cómo se desarrolla un ser vivo y sus características. Así que, básicamente, la ecología será una disciplina que mira las condiciones en las cuales vive un ser vivo para poder determinar sus características. Ya no basta con solamente ver sus características per se, sino hay que ver todas las condiciones que tiene. Comenzamos por acá con los niveles. ¿Ya? Acá niveles. El primer nivel es el nivel de población. Vamos a colocar por acá población, población, población. Donde son organismos que sean de la misma especie. Colocaremos por acá individuos de la misma especie. De la misma especie. Ahí está. Porque cuando son de la misma especie, sus actividades son más o menos importantes, pero más que todo importan los números acá, ¿no? Acá importa cuántos hay, cuántos nacen, cuántos mueren. Porque no puedo hablar de un solo individuo, tengo que hablar como mínimo de una población. ¿Ya? Y esta parte, como es numérica, es un poco frío. Recuerda, la matemática es un poquito fría. A ver, si tienes, por ejemplo, eh, mm, no sé, hay una nueva enfermedad, ¿ya? Una nueva enfermedad rarísima que le afecta a uno de ellos, la población de unos 10.000, solamente le afecta a dos. Y los dos mueren. Ya, eso ni se cuenta en ecología. Eso no sirve. No, son dos. Que mueran dos, no hay problema. No, no importaría, porque no es sentimental esto. No, no es sino lo que estamos hablando es numéricamente en porcentaje. Y un 2 de 10.000 es nada, pues no es casi nada. Entonces, no importa esas cosas, ¿ya? Entonces, la población es eso, un grupo de individuos que son de la misma especie, pero a mí me importa como grupo, no es que me importe cada uno de ellos. Cada uno de ellos no me importa el grupo en general. ¿Ya? Por ejemplo, por eso la edad, por la muerte por edad es lo más normal, porque renueva la población. Permite que nuevos organismos, bueno, nuevos individuos de esa especie retomen ahora el control de la población, que nazcan niñitos, jovencitos y tengan una población sana. Y que los viejos pues vayan muriendo. Es la idea, es lo normal. Porque estamos hablando como grupo, ¿ya? No estamos hablando como cada uno de ellos para que me importe, no. Es un grupo. Incluso este grupo es el que evoluciona, ¿no? La población es lo mínimo que puede evolucionar. ¿Ya? Bien, población, cuando son individuos de la misma especie. Acá ya sabes, importa el número, importa muchísimo el número. Vamos acá, siguiente nivel, comunidad, comunidad, comunidad. Acá también importa el número, pero más que todo me va a importar las relaciones que hay, porque acá ya veo diferentes especies. Y cuando veo diferentes especies, ya las relaciones son mucho más amplias. Ya veremos cómo una especie afecta a otra, ¿no? Es un poquito diferente. ¿Ya? Y por último veré al nivel ecosistema. ¿Ya? Ecosistema. El nivel ecosistema será comunidad, la comunidad, ¿no? La comunidad, la comunidad. Voy a prender la luz, creo. No veo nada. Comunidad, pero le voy a sumar los factores ambientales. Factores ambientales. Más factores ambientales. Sea suelo, sea agua, sea temperatura. Todo eso, porque ahora ya no solamente describo a la comunidad que está todos, que son los seres vivos y cómo se relacionan entre ellos, sino que describo dónde lo hacen. ¿Ya? Entonces son mis tres niveles, ¿ya? Población, comunidad y ecosistema. ¿Ya? Entonces, tanto la población y la comunidad solamente abarca seres vivos y el ecosistema ya abarca a cosas abióticas, factores abióticos, ¿no? Como lo son la temperatura, salinidad, por ejemplo, radiación solar, temperatura, presión,
Todo eso abarca el ecosistema. ¿Ya? Si te hablan, por ejemplo, de un conjunto de individuos, bueno, acá te hablan de un conjunto de individuos en un lugar, ya, como te dijo lugar, tiene que ser ecosistema. Así lo manejamos. Muy bien. Y acá una cosita más. A los factores ambientales se le va a llamar biotopo. ¿Ya? A los factores ambientales se le llama biotopo y a la comunidad se le llama biocenosis. ¿Cuándo son parte del ecosistema? Es importante. Cuando son partes, cuando son parte del ecosistema, sus componentes, que pues los tienes ahí abajo anotado, sus componentes se llamarán, se llamarán. Ahí está. Cuando son parte del ecosistema, sus componentes se llamarán así. El biotopo van a ser los factores ambientales y la comunidad vienen a ser la biocenosis, ¿ya? Así, así lo llamamos. Bien, capturón rapidito, porfa, para continuar. Tenemos varias anotaciones. Ya está, vamos, continuamos. Sí, vamos. Bien, dinámica de poblaciones. No le prestes atención a esto, ya vamos a borrar esto. Ya, ahora sí. Bien. Dinámica de poblaciones. Las poblaciones son un grupo de individuos que se caracterizan porque van a tener diferentes factores que los afecten, van a tener diferentes factores que numéricamente las van a empezar a modificar. ¿Ya? Entonces, esos factores de la población son importantísimos. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son ahorita. Esta dinámica de poblaciones. Ahí está. Bien, veamos por acá. ¿Cuáles son los factores que afectan a la población? Colocamos por acá. Primer factor, la natalidad. La natalidad. Primer factor, la natalidad. Es un factor que entiendes que aumenta la población, ¿no? Eso va a aumentar. Ahora, la natalidad depende de otras cosas importantes también. Por ejemplo, uno se va a llamar el éxito reproductivo. Éxito reproductivo, que tiene que ver con dos cosas. Uno, la tasa de fecundación. Ahorita le explicamos esto. Y otro va a ser la viabilidad del desarrollo embrionario. Viabilidad de desarrollo. Ya está. Ahí está. Entonces, mira, estamos viendo, primer factor, la natalidad. La natalidad es un factor que hace que los individuos aumenten en número porque pues van a empezar a nacer. Y para poder tener mejor natalidad hay varios factores. Comenzamos con el primero. Éxito reproductivo. Tiene que ver con la tasa de fecundación. Significa cuántas fecundaciones se pueden dar por cada vez que se realice el proceso de la cópula o la liberación de gametos, ¿no? Por ejemplo, mira, si yo te digo, em, varón, joven, sano, bien alimentado, ¿ya? En edad fértil y fértil. Mujer, en edad fértil, bien alimentada, día de la ovulación, es el día que libera el ovocito, em, y tenían relaciones, hay una eyaculación interna y no usan preservativo. Probabilidad de embarazo. Probabilidad de embarazo, ¿cuánto será? Más o menos. ¿Cuánto crees que sea? Es 40%. Bajo. Es bajísimo. O sea, uno pensará que, uy, esas condiciones ya se fregó, sí o sí va a quedar embarazada. No, no siempre. Es muy poco probable que haya un embarazo
en el caso humano. ¿Ya? Obviamente la actividad tiene que ser recontra repetitiva, ¿no? Tiene que hacerse varias veces para que pueda funcionar. Entonces, a eso lo llamo tasa de fecundación. ¿Con qué probabilidad puede quedar embarazado? Porque hay animales que a la primera cópula ya está, ¿no? Cuando por el proceso es más directo, por ejemplo, con huevos, en el caso de los reptiles, el proceso no pierde gametos, ¿no? Porque básicamente el macho, el óvulo está fuera y el esperma lo mete ahí directamente, ¿no? En cambio, en el caso del humano, el esperma llega a una zona que es el cervix de la vagina, luego pasa por el cuello uterino, todo el útero, luego tiene que pasar por las trompas, o sea, en la ruta se pueden perder los espermatozoides. En el caso de los reptiles, los metes directo al óvulo, así que no hay pierde, ¿no? Entonces, por eso nuestra tasa de fecundación como humanos es baja y en otros animales es alta. Ahí no. Viabilidad de desarrollo tiene que ver con que no abortes. Tiene que ver con que no abortes. O sea, el porcentaje de abortos, sí, en caso humano es bajito, eso es bastante bueno para hablar de los números. Es bajito, no solemos abortar muy seguido. Me refiero a abortos espontáneos. Ya. O sea, aborto en el cual haya un embarazo y que no te des cuenta y haya un aborto. A eso me refiero con aborto. ¿Ya? Hay bastante cuidado del cuerpo, ¿no? Es algo de 20% aproximadamente de los embarazos, ni cuenta te das y menstruas y abortaste, ¿no? Y normal. Tiene que ver con las condiciones también de salubridad de la mamá y eso. ¿Ya? Bien. Entonces, eso me refiero al éxito reproductivo. Otro factor más, vamos. Eh, por ejemplo, madurez sexual. Madurez sexual. La madurez sexual se refiere a la edad a la cual puedes empezar a tener hijos. ¿Ya? Eh, si tienes hijos desde muy joven, pues para la población mejor, ¿no? Por ejemplo, ¿desde qué edad pueden tener crías los perros? A ver, alguien que haya tenido perros o nadie tiene perros acá. ¿Desde qué edad pueden tener crías los perritos? ¿Al año? Mucho, ¿no? Mucho. Claro, ¿no? Entre 6 y 7 meses ya pueden empezar a tener sus crías. ¿No? Entre 6 y 7 meses ya pueden empezar. Obviamente me refiero a una raza estándar, no una raza, no sé, mezcladita. Entre 6 y 7 meses ya pueden tener. Entonces, ellos tienen una madurez sexual alta o baja. Bajita, ¿no? Bastante bajita. Bajita, claro, y eso es bueno. O sea, me refiero a la madurez sexual, me refiero a qué edad puedes tener hijos. Y bueno, 6 meses es poquito, porque en el caso humano, a qué edad puede tener hijos una mujer, ¿no? Sin correr riesgo de morir en el parto, en condiciones normales. ¿A qué edad puede tener hijos una mujer sin correr riesgos? ¿No? Desde antes, ¿no? Un poquito antes también. Claro, 15, ¿no? Entre 15 más o menos. Sí, su cuerpo ya aguanta los 15, ¿no? Claro, puede tener hijos desde los 11, 12, desde su primera menstruación, pero ahí es probable que el cuerpo no aguante todavía, porque recién está empezando la pubertad, ¿no? No se sueltan las fibras y eso puede generar desgarros y mucho dolor. Así que desde los 14, 15 años, 14 años ya puede tener hijos con el riesgo de muerte bastante bajo, ¿no? Un tratamiento bueno, sobrevivir. Entonces, pero no vas a comparar 5 meses, 6 meses con 15 años, ¿no? 5 meses es poquito, una madurez sexual muy temprana, y 15 años es mediano. Hay otros que duran más, por ejemplo, los tiburones, ellos pueden tener hijos recién a los 35 años. Entonces tienen una madurez sexual bastante alta, bastante lenta para alcanzarla. Hay unos peces que se llama el reloj naranja, que es un pez muy longevo que vive en la Antártida. Ese pez puede tener hijos recién a los 185 años. ¿No? Entonces, hay animales que su madurez sexual la alcanzan mucho después, mucho, mucho después, ¿no? Entonces, es importante porque mientras más antes logres la madurez sexual, pues con eso lograrás al toque repoblar. Importantísimo. Ya. Otro factor más, uno más para avanzar acá. Claro, ¿no? Los cuyes, mientras más chiquito el animal, más pronto serán. Los insectos, por ejemplo, es cortísimo también, ¿no? Los insectos a los días puedes empezar a poner huevos. Así que sí, perfecto. Otro factor más acá. Por ejemplo, eh, ajá,
A ver, vamos a colocar número de puesta. Número de puesta, que tiene que ver con cuántos pones por camada. O sea, por cada vez que te embarazas, entre comillas, cuántos pones, ¿no? Por ejemplo, en un pez, ¿cuántos pone cada vez que pone huevos? ¿Cuántos huevos pone? Un pececito. En la huevera, obviamente, ¿no? ¿Cuántos pone? ¿Cuántos huevecillos pone para ser fecundados? Depende mucho del pez también, ¿no? Si es un tiburón, por ejemplo, ellos ponen 20 huevos, ¿no? Si es un atún logra poner hasta 15.000 huevos. Es un montón, ¿no? Un montón. El humano pone un huevo, un óvulo, nada más, óvulo, para ser fecundado. Entonces, el número de puesta es importante. ¿Cuántos óvulos se dejan? Pero entonces siempre hay, así que ese cosa no es un problema. La limitante es el óvulo. ¿Cuántos óvulos se ponen para ser fecundados por cada proceso, ¿no? Ahora, también la diferencia está en que en el humano y en los mamíferos hay un ciclo menstrual, está la menstruación de cada mes. En el caso de los animales como los peces, hay la edad de puesta, ¿no? La edad de puesta, o sea, lo hacen una vez al año, pero ponen una cantidad increíblemente grande. Y una cosa más acá, colocamos cuidado parental. Cuidado parental. Y acá sí los humanos lo agarran a cachetadas a todos los seres vivos. Y esto es lo que nos ha permitido la supervivencia, a pesar de tener un número de puesta bajo, a pesar de tener una madurez sexual muy tardía, a pesar de tener un estado reproductivo con una tasa de fecundación baja, la viabilidad más o menos, pero lo que nos resalta y nos ha permitido ser tantos ahora es el cuidado parental. El cuidado parental tiene que ver con que cuánto cuidan los padres. ¿Ya? En el caso del humano, ¿desde qué edad un humano puede valerse por sí mismo? ¿Desde qué edad un humano puede valerse por sí mismo? Legalmente. Ya, sí, ¿no? Legalmente 18, pero vamos, ecológicamente, o sea, de supervivencia, ¿no? 18. Claro, pero es como dicen, eso es legal, ¿no? O sea, sí, si ahorita tú tienes 17, imagínate. Si a los 17 mueren tus padres, ¿te mueres tú de hambre? ¿Vas a morir de hambre tú? No creo, ¿no? No sé. No, no. ¿Desde qué edad puedes más o menos sobrevivir? Obviamente no vas a decir, profe, 2 años. Hasta los 2 años no vas a trabajar para comer, pues, ¿no? ¿Cuánto más o menos? ¿Cuánto será? Claro, muy bien, ahí lo que nos dice Patty, ¿no? 11. De los 11 años ya puedes chambear. Ahora, no es que, ojo, no te estoy diciendo lo que debes, ¿no? Por los 11 años ya puedes empezar a hacer tus cositas, hacer tus manualidades y te buscas tu chamba. Tienes hambre, te vas al mercado, pides limosna, te van a mandar obviamente, limosna. Y alguien te va a decir, ¿sabes qué? Ven acá, ayúdame con esto y te van a enseñar a hacer algo y vas a sobrevivir, ¿no? Desde antes es poco probable. Solamente te sobrevivirías por lástima, ¿no? Pero bueno, ahí está. Cuidado parental. En el caso de las arañas, ¿cuánto cuidado parental hay en las arañas, por ejemplo? ¿Alguien sabe? Una araña le da cero cuidado parental a sus hijos, ¿no? O sea, pone los huevos y los huevos se largan y la araña madre se larga, ¿no? De las huevitos de la araña salen arañitas chiquitas y las dejó y se acabó. En el caso de las aves, hay un cuidado antes del nacimiento que es el calor de la puesta, es el calor del empollamiento. Es un poco de cuidado y también les lleva, ¿no? Cuando son polluelitos, los lleva, pero no dura tanto, ¿no? Un mes y tanto. En el caso del canguro, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se demora el canguro para después de nacer le dan un cuidado parental? ¿Cuánto tiempo en un canguro, más o menos? ¿Cuánto tiempo dura el canguro en la bolsita? ¿Cuánto tiempo dura el canguro en la bolsita?
2 años no mucho, hijo, mucho, mucho, mucho. Claro, entre 10 meses y un año. Entre 10 meses y un año está metido. Hay un cuidado relativamente alto, pero pues obviamente ya el canguro una vez que sale, sale fuertote, ¿no? Hay unos canguros que son flojos y ahí están metidos, ¿no? Eh, entonces, fuertesísimo es ese factor del cuidado parental. Y ojo, este, como te decía, es el factor que hizo que nosotros como humanos tengamos características diferentes. Usualmente, en los invertebrados, que son el 97% de animales que están en la Tierra, la hembra es más grande y el macho más pequeño. La hembra mata al macho si es necesario. ¿Por qué? Porque en el caso humano, hemos necesitado un mayor cuidado parental porque los otros factores estamos del asco. Y el cuidado parental significa que el macho no basta con ser esperma, sino que tiene que quedarse, ser más grande, como somos. Usualmente los machos somos más grandes que las hembras, para poder generar el cuidado de la cría y que la población se mantenga. Y ese cuidado de la cría hace que el macho se quede y que se quede en un sitio y entonces se formará una pequeña familia. Y cuando se formen varias pequeñas familias se formarán las sociedades y de ahí arranca la evolución del lenguaje, la evolución de la economía y todo lo demás que conoces, ¿no? O sea, el factor del cuidado parental es un factor crucial en la evolución humana, un factor importantísimo. Sacrificamos muchas cosas porque no teníamos y pues le metimos a eso con caña. Ya. Listo, natalidad. Ya está. Primer factor, natalidad. Tiene varios factores, ¿no? Te das cuenta. Vamos, otro más, uno más sencillo. Ese es el más complicado. Mortalidad. Mortalidad. Factores que afecten a la mortalidad. O sea, ¿por qué habría mortalidad? A ver, ayúdame. Factores que afecten a que afecten a la mortalidad. Depredadores. Perfecto, muy bien. A ver, pues vamos por acá. Depredación. Depredación. ¿Ya? Tengo que prender la luz, pero no veo nada. No veo mi teclado. A ver, ya. Depredación, ahora sí. ¿Qué más me dijeron? Vejez, ya, a eso le vamos a llamar esperanza de vida. Esperanza de vida. Esperanza de vida. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? Enfermedades. Ya, colocamos por acá enfermedades. Enfermedades. Ya. Ya. En ese caso discriminado vamos a colocar pérdida del hábitat. Ya. Pérdida del hábitat. Ahí metemos eh, todo lo que sea contaminación, casa, todas las actividades humanas, ¿ya? Más que todo. Ahí está, ahí está. Depredación, hay uno que es diferente a la depredación, que se llama los parásitos, ¿no? Por ahí. Entonces, esos factores van a afectar a que una población muera, ¿ya? Sí, con eso está bien, suficiente con esos cuatro, ¿ya? Suficiente con esos cuatro. Bien, avanzamos. No tengo mucho que comentarte ahí, ¿no? No tengo mucho que comentarte ahí. Ya creo que son palabritas que sí conoces. En natalidad sí es complicado. Ya. Acabamos con el siguiente. Acá será inmigración. 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 Que va a ser la llegada, ¿no? La llegada. La llegada de individuos de otra población, ¿ya? A la que estamos contabilizando. Y acá será la emigración. Emigración. Emigración que va a ser la salida, ¿no? La salida de individuos de la población. Ahora, ¿por qué se dará la llegada? Bueno, por climas, ¿no? Por comida, ¿no? Por alza de depredadores en otro lugar. Entonces, todos esos factores pueden ir variando y pueden hacer que la población vaya variando en números, ¿no? Eh,
¿Dónde te conviene poner, a ver, si hay un lugar donde hay menos comida y menos depredadores, escucha, menos comida y menos depredadores, ¿te conviene poner huevos ahí o no? ¿Te conviene tener crías ahí o no? En un lugar donde haya menos comida y menos depredadores. ¿Te conviene tener crías ahí o no? Menos comida, pero menos depredadores. Sí te conviene, ¿no? Claro, porque cuando eres chiquito, los chiquitos, las crías, no comen mucho, ¿no? No comen mucho. Claro, las que son pequeñitas, ellos no comen mucho. Entonces, te conviene más que todo que no haya depredadores, porque como eres chiquito no te vas a poder defender. Si eres un polluelo, te van a sacar la mugre. No sabes ni volar todavía. Entonces, sí, te conviene un lugar donde haya menos comida. Entonces, para eso ocurren las inmigraciones cuando llegan a un lugar, ¿no? Y las emigraciones cuando salen del lugar, ¿ya? Entonces, afectan a la dinámica de poblaciones. Muy bien, colocamos por acá una pequeña formulita, TCP, TCP, que va a significar la tasa de crecimiento poblacional, tasa de crecimiento poblacional. ¿Ya? Ahí está, y eso tiene una formulita, ¿no? ¿Cómo es la formulita? Pones igual. Pones en este paréntesis n más i, cierras paréntesis, ¿ya? Y le vas a restar, le vas a restar y abres paréntesis, los dos que disminuyen, m más e, m más e, ¿ya? N ya sabes que es natalidad, I de inmigración, M mortalidad y E de migración, ¿no? Donde los factores de N, I son factores que aumentan y M, E son factores que disminuyen, ¿ya? Y por último, para terminar, condiciones del TCP, ¿ya? Si TCP es mayor que cero, es mayor que cero, no, mayor que cero, significa que la población crece, ¿ya? Si TCP es igual que cero, cero. Acá se mantiene, se mantiene. Pero si TCP es menor que cero, entonces la población decrece. Ahora, no quiere decir que cuando decrezca, eh, sea bueno, sea malo, ¿no? Solamente es descripción de las poblaciones, ¿ya? Ahí tenemos, chicos, entonces la sección de poblaciones. Ahí está. Todo ordenadito. Hay varios factores ahí para que los anotes. Ya está. Bien, listo. Vamos a pasar con el siguiente factor. Factores abióticos del ecosistema. ¿Ya? El ecosistema es muy importante porque el ecosistema va a, va a medir, por así decirlo, las condiciones que haya. ¿No? El ecosistema va a medir las condiciones que haya y los factores abióticos van a regular eso. ¿Ya? Por ejemplo, el primero nos dice radiación solar, que tiene que ver con la fuente de energía, ¿ya? Del nivel trófico, porque pues el nivel trófico primero son los productores, los que hacen fotosíntesis. Entonces, mientras mayor radiación solar haya, más fotosíntesis, ¿no? Más energía luminosa, más fotosíntesis. Entonces, es una fuente de energía en el primer nivel trófico, que se transforma en energía química o potencial. Luego, bueno, la energía se hace lo que se quiera, ¿no? Se forma en calor, se forma en energía química, demás cosas. Ahí está. Radiación solar. Temperatura es un factor también importantísimo. La temperatura normal de un ecosistema es de 0 a 50, excepto algunas bacterias que viven en lugares muy calientes. Y acá hay dos grupos, animales homotermos y poiquilotermos y los euritermos y estenotermos. Hacemos un mapita por acá donde hay espacio. Acá ya, acá lo ves. Hacemos un mapita acá chiquito. Ya. ¿Ves cómo se clasifican clasificación de animales? Clasificación de animales.
según su tolerancia. Tolerancia a la temperatura. ¿Ya? A la temperatura. Ahí está. Según su tolerancia a la temperatura. Bien, entonces acá vamos a tener dos grupos. Bueno, hay más ya, pero esta es la que considera San Marcos, así que no hay que hacernos bolas. La primera se va a llamar los homotermos. ¿Ya? Los homotermos, y el segundo se va a llamar los eh, poiquilotermos. Poiquilotermos. ¿Ya? Entonces, factores de los homotermos. Comenzamos por acá. A ver, si ese homo significa igual, ¿no? Homo será temperatura constante. ¿Ya? ¿Debido a qué? La fuente de calor son ellos mismos. Ellos mismos. Ellos mismos van a generar su propio calorcito. ¿Ya? Em, Digo, si ellos van a generar su propio calorcito, ¿significa que van a necesitar más o van a necesitar menos energía? Si un organismo, un animal, forma su propio calor, significa que van a necesitar más o menos energía. Más o menos alimento van a necesitar. Mucha más energía, mucho más alimento, ¿verdad? Claro, pues porque el calor no es gratis, ¿no? Entonces, sí, entonces comen más, necesita más energía. Necesitan más energía, ¿ya? Como nos dice su compañero, metabolismo rápido, metabolismo acelerado, muy bien, ahí está. Entonces, acá tenemos estos animalitos. Ahora, lo bueno de tener la temperatura constante, o sea, me refiero a la temperatura interna constante, es que te puedes ir a cualquier lado, ¿no? O sea, te puede hacer hasta cosmopolita, ¿no? Puedes ir de un lugar a otro porque pues tu temperatura va a ser igual, ¿no? Y tu metabolismo va a ser igual, ¿no? Acelerado y constante. Listo. Entonces, ¿qué animales son así que tienen esa temperatura constante? Bueno, por ejemplo, hay dos, ¿ya? Las aves y los mamíferos. Y mamíferos. Ellos tenemos la temperatura constante. Del ave es un poquito más alta su temperatura, que es más o menos de 40 grados internos. O sea, siempre que ves un pollo y lo abren, siempre sale humo, ¿no? El pollo por dentro, su temperatura es un poquito más alta que la del mamífero. Es 40 grados más o menos. Y el mamífero también, ¿no? 36,5 grados más o menos. Sí, ya sabes, si sube un poco más es fiebre, si baja es hipotermia. Entonces, tenemos temperatura bastante constante, ¿no? Ahí está. Y por otro lado, los poquilotermos, su temperatura es variable. ¿Ya? Por acá, temperatura variable. Variable. ¿Ya? Debido a que va debido a que la fuente de calor es el ambiente. Entonces, si el ambiente es la fuente de calor, pues obviamente va a ser temperatura variable porque el ambiente cambia. ¿Ya? Esto tiene sus pros y sus contras también, ¿no? Como el ambiente es el que te da el calor, pues gastas menos energía. Gastas menos energía. ¿Ya? Tienes que comer menos, ¿no? Comes menos, ¿no? Comes menos. ¿Quién come más, chicos? ¿Tú o un cocodrilo? ¿Quién come más? ¿Tú o un cocodrilo? Obviamente nosotros comemos muchísimo más, ¿no? Muchísimo más comemos todos los días. Tú no cenas y estás que te mueres de hambre. No, no cenas y al día siguiente en la mañana, mamá, desayuno, que estoy que me muero de hambre. Te mueres de hambre, pues hijo. ¿Por qué? Porque no puedes estar sin comer. Pero el cocodrilo come una vez y tranquilo sus 4, 5, 6 días. Lo normal, ¿no? A ver, tú come bien hoy día. Y a ver, estate un día sin comer, te va a doler tu pancita, ¿no? Entonces, comes menos, ¿no? Como comes menos, su metabolismo es más lento, ¿ya? Entonces, pero acá hay dos opciones que vamos a tener, ¿ya? Primero vamos a tener los animales euritermos, euritermos, y por acá tendremos a los estenotermos, ¿ya? Estenotermos. A ver, ¿quiénes serán los animales euritermos? ¿Ya? Euri significa verdadero. ¿Ya? Entonces, ellos sí logran soportar los cambios de temperatura. O sea, quiere decir,
su metabolismo es variable, ¿ya? Así como la temperatura es variable, el metabolismo es variable. Aunque eso depende, ¿ya? Vamos a ver, claro que metabolismo variable. Bueno, me refiero a metabolismo, chicos, no te olvides que me estoy refiriendo a las reacciones químicas del cuerpo y por ende su actividad. O sea, si tú eres una persona hiperactiva, tienes un metabolismo muy alto. Si eres una persona muy apagada, viejita, tienes un metabolismo lento, ¿ya? Para que me sigas. Entonces, sus metabolismos son variables, los eurotermos. Quiere decir que como ellos sí aguantan cambios de temperatura, ellos sí soportan cambios de temperatura, ¿ya? Bueno, sí soportan, soportan cambios de temperatura. Ya, si ellos sí soportan cambios de temperatura, entonces esa temperatura, como está cambiando, ¿ya? Su metabolismo cambia. O sea, ellos se quedan en un lugar y la temperatura, por ejemplo, que sea caliente, ya, ellos se quedan ahí, ¿ya? Su metabolismo va a ser rápido porque al ser caliente hay calor, ¿ya? Entonces comen un poquito más y están más activos, están moviéndose. Pero si en ese lugar ahora llega el invierno, hace frío, ellos se quedan ahí, su metabolismo baja y pues comen un poquito menos. Entonces, su actividad va variable dependiendo del ambiente, ¿no? Esos son los poiquilotermos por excelencia, pero hay otro grupo más que van a ser los estenotermos, ¿ya? Los estenotermos, ellos tienen un metabolismo más constante. ¿Pero cómo puede ser constante? Bueno, es que pasa de que ellos no soportan cambios de temperatura. No soportan cambios de temperatura. Si cambia la temperatura, ellos se largan, ¿ya? Si cambia la temperatura, ellos se van, se van de ese lugar, ¿ya? Perfecto. Ajá. Entonces, ¿quiénes serán los conocidos euritermos? Ya, los euritermos por lo general van a ser los reptiles. Por ejemplo, tú puedes ver un cocodrilo acá en Lima y sigue vivo, ¿no? Sigue vivo. Los anfibios también pueden estar por acá. Los anfibios soportan, ¿no? Soportan esos cambios de temperatura. No les gusta, obviamente, ¿no? De cierta manera les sentiría más cómodo en un lugar donde haya más calorcito. No es como nosotros, pues, ¿no? O sea, de repente se hace frío, te gusta el calor, bueno, salado en invierno, pues. O si te gusta el calor y estamos en frío, salado también, ¿no? Y acá en los tenemos los peces, por lo general los peces, ¿no? Que sí, como comenta su compañero, anchoveta es uno de los recursos más importantes y él no le gusta, por ejemplo, eh, la temperatura fría, ¿no? Entonces, cuando hay un efecto de la niña, baja la temperatura un poco, la anchoveta se larga, se desaparece, se esparce, se profundiza, se va un poco más al centro, la pesca baja un montón, ¿no? Porque ellos no soportan cambio de temperatura. Usualmente los animales extremos son marinos, porque un marino tú bajas un par de metros en profundidad, nadas hacia abajo un par de metros y ya cambió tu temperatura. Entonces ya te adecuaste a la temperatura que tú quieres. Tienes la opción de buscarlo. En cambio, los aerotermos tendrías que hacer una migración, ¿no? Entonces, y tienes que aguantar los cambios de temperatura. ¿Ya? Ahí está. Ahí tenemos un cuadrito más o menos como para que te pueda ayudar. ¿Ya? Colocamos por acá, colocamos por acá, homotermos. ¿Ya? Y acá poiquilotermos. ¿Ya? Y acá tenemos a los euritermos y este notar. Ya está, ahora sí. Ya está, chicos, ¿podemos continuar? ¿Estamos? ¿No? ¿Estamos ready o no estamos ready? Hasta donde lleguemos, ¿ah? Porque ecología es un tema asquerosamente grande, mira. Avísame, por favor. Ya, muy bien. A ver los demás también, porfa. A ver, chicos, vamos, vamos.
A ver, vamos con el siguiente punto, ¿ya? Muy bien. Continuamos. Vamos avanzando. Muchas gracias. Bien, el siguiente slide, cadena trófica, tiene que ver con los niveles de organización de los seres vivos y cómo van comiendo lo que obtienen de comer. Ya. Nosotros cuando comemos obtenemos energía. ¿La energía dónde está? Está en las moléculas. Por ejemplo, si yo te agarro tu brazo y te muerdo tu brazo, me como tu brazo, estoy obteniendo tu energía, ¿no? Porque tus células tienen moléculas y esas moléculas, sus enlaces tienen energía. Ahora, a esa energía especial que está en las células la vamos a llamar biomasa. ¿No? ¿Qué cosa es la biomasa? La energía de los seres vivos. La energía que está en las moléculas de los seres vivos. ¿Ya? Eso se va a llamar biomasa. Entonces, ya no lo llamaré energía directamente, sino lo llamaré biomasa. ¿Cómo se mide la biomasa? En kilocalorías por metro cuadrado por año en un área determinada, en un tiempo determinado, cuántas calorías puede generar, ¿no? Entonces, forma de calor, energía por especies, ¿ya? Entonces, primero, ¿cómo se produce la biomasa? Formando moléculas, obviamente en los productores, ¿ya? Obviamente en los productores. Colocamos por acá. Productores primarios, entonces acá colocaremos productores, ¿ya? Productores, que será el primer nivel trófico. Primer nivel trófico, ¿ya? Primer nivel, primer nivel, primer nivel, ¿ya? Es el primer nivel, productores. Y ellos van a ser los que van a convertir las moléculas orgánicas, perdón, las moléculas inorgánicas en orgánicas. Ellos tienen mucha más biomasa, pues, porque ellos fabrican la biomasa. Ellos fabrican las células, fabrican las moléculas orgánicas que van a formar a los seres vivos. Entonces, eso es una ganancia de biomasa, ¿no? Orgánicas, inorgánicas en orgánicas, ¿ya? Eh, Tienen muchas calorías, tienen mucha biomasa, ¿no? 20.000 kilocalorías, por ejemplo, en este caso del pastito, ¿ya? No te olvides, ellos hacen fotosíntesis, fotosíntesis, fotosíntesis. Fotosíntesis. Pero pasa de que ellos también consumen biomasa, obviamente, son seres vivos, ¿no? No todo es producir, producir, producir y producir, ¿no? Igual tú trabajas, ganas, 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 pero gastas, pues, ¿no? Te gastas en pasaje, gastas, no sé, en tu comida. No todo es ganar, ¿no? O sea, cuando tú calculas el sueldo, por ejemplo, de una persona, no puedes calcular solamente el sueldo y decir, ya voy a tener esto a fin de mes, ¿no? Hay gastos incluidos. Y esos gastos, en este caso de los seres vivos, es calor, porque un ser vivo se mueve, se desplaza, bueno, la planta no tanto, pero se mueve, metaboliza, y eso genera calor, y ese calor es pérdida de biomasa, porque al fin y al cabo el calor se disipa, y es energía disipándose. Entonces, el calor se va eliminando, ¿ya? Entonces, el calor es energía, ¿no? Energía, energía, vamos a colocar por acá, calor es energía, energía disipándose. Disipándose, energía disipándose. Ese es el calor. ¿Ya? Entonces, primer nivel, ¿qué cosas tenemos que saber? Obviamente son fotosintéticos, productores, plantas, algas, algunas bacterias. Ya. Lo llamo productores. Primer nivel, convierten las moléculas inorgánicas en orgánicas, ¿ya? Y le dan un poco de su calor, se disipa. ¿Cuánto se disipa? El 90%, porque pues viven un tiempo, ¿no? 90%. Eso es un estimado solamente, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando alguien come a esas plantas? Bueno, pasa el 10% de su biomasa al siguiente nivel, porque ya tiene las moléculas armaditas. Entonces, a ese lo llamaré el segundo nivel, ¿ya? Consumidores primarios, consumidores primarios, primarios, ¿ya? Lo tenemos por acá, segundo nivel, ¿ya? Ahí está, segundo nivel. Entonces, el segundo nivel se caracteriza porque son consumidores primarios. También los llamaremos los herbívoros. Herbívoros, ¿ya? Herbívoros, comen hierbita, ahí está. Ellos adquieren solamente el 10%, como te das cuenta, ¿no? De la biomasa total del productor. ¿Ya? Entonces, ellos son el segundo nivel, consumidores primarios, conocidos como herbívoros, y también van a perder energía, bueno, porque todo ser vivo pierde energía, ¿no? Todo ser vivo va a perder energía, entonces él también, él no es una excepción, ¿ya? Y cuando se coman al herbívoro, también no alcanzarán todo, solamente el 10%. Ya date cuenta que cada vez hay un saldo de 10% que va pasando de nivel a nivel. ¿Cómo se llama eso? No te olvides, eso se va a llamar la segunda ley de la termodinámica, ¿ya?
la segunda ley de la termodinámica. Dame un segundo, por favor, chicos, un segundito. Ya, perdonen la demora. Hoy día un profesor, un colega, va a sustentar su tesis y nos están invitando a lo. No impacta eso, es muy bueno, buena gente. Entonces, vamos a ir a estar haciendo bulla y haciendo barrita, al profe. Ya bastantes años se ha demorado en hacer su tesis y él es mayor que yo, entonces ya tiene que sustentar. Yo también ya me tocará después de unos. Con fe el fin del otro año lo hago. Vamos a ver qué tal nos va, aunque tengan, menos que me muera en el camino. Ya, vamos a arrancar entonces. A ver, ¿qué nos quedamos? ¿Cuál es No, el profesor Ojeda ya sí ya es su título. Creo que él tiene estudios en maestría. Otro profesor se llama el profesor Salcedo. Pero enseña acá en Pitágoras, se le enseña en la pre. Pero muy buena persona, muy buena persona. El profe Ojeda me lo presentó justo. Ya, vamos a avanzar. A ver, ¿en qué nos quedamos? Estivación. Ya, la estivación es cuando el metabolismo de un animalito baja, porque por las condiciones de temperatura, ¿no? Cuando no hay poca comida, como que se duermen, se quedan en letargo, ¿no? No llega a ser como una hibernación, porque la hibernación básicamente se mueren, pero sí baja mucho, ¿no? Baja mucho. La hibernación sí es hasta ya casi al punto de morirte, pero la estivación es más suave, es más suave. Ya, listo. Entonces, ¿cómo lo llamaré al siguiente de acá? Lo llamaré el tercer nivel, ¿no? Consumidores secundarios. Consumidores secundarios, ¿ya? Ese será el tercer nivel. Tercer nivel. ¿Ya? Y acá tendremos a los carnívoros de primer orden, ¿no? Carnívoros de primer orden. De primer orden. Los que comen carne suave, ¿no? Primer orden. ¿Ya? Entonces, estos animalitos que son carnívoros de primer orden igual reciben la ley de la termodinámica, por la cual pierden la energía, no la ganan completo, ¿no? Solamente el 10%, porque el otro animal había perdido por su disipación, ¿no? Por la pérdida de energía. Ya está. Es por la segunda ley de la termodinámica. Listo, siguiente nivel, vamos con el siguiente nivel. Ojo, todos estos de acá, estos que estamos colocando, todos ellos hacen una jugada. Convierten las moléculas orgánicas, no las convierten, ¿no? O sea, las moléculas orgánicas, proteínas, las forman como sus proteínas. Entonces, las orgánicas en orgánicas, ya, las orgánicas en orgánicas. A diferencia del otro, ¿no? El primerito que convertía las inorgánicas en orgánicas. Ellos mantienen su energía, ¿ya? Su tipo de moléculas que mantienen dentro, por lo general. Bien, ahora, el último de acá es consumidores terciarios, que vienen a representar el cuarto nivel, ¿ya?
También se le va a llamar carnívoros de segundo orden. Carnívoros de segundo orden. ¿Ya? Obviamente también orgánicos a inorgánicos. Ahí está. También tiene su diezmo energético, ¿no? Su pérdida por ley de la termodinámica. ¿Ya? Y acá con el último nivel continuamos consumidores cuaternarios. Consumidores cuaternarios. Este ya será el último, el quinto, el penúltimo nivel, ¿no? Quinto nivel. Y esto es importante, bueno, hay que recalcar algo. Esta cadena que estás viendo acá, esta cadena es muy larga. Usualmente no se dan estas cadenas. ¿Por qué no se daría esta cadena? Porque mira cuánta caloría, cuánta biomasa llega al último. Dos. Es poco y no le daría supervivencia, ¿no? Entonces, eh, usualmente las cadenas son más cortas. Y hay cadenitas que son bien cortitas y mientras más cortas sean, más calorías llega al último nivel. Y como el último come más, pues significa que va a querer más energía y le va a permitir ser más grande. Por ejemplo, las ballenas. Las ballenas, chicos, son animales grandotes y son carnívoros. Pregunta, ¿ellos pertenecerán a una cadena corta o a una cadena larga? Si son grandotes. ¿A una cadena corta o a una cadena larga? Recuerda, mientras más larga la cadena, menos caloría llega para ti. Cadena corta, perfecto, muy bien, cadena corta. ¿Cómo es la cadena de la ballena? Bueno, hay fitoplancton, productores, limpiecita, ellos un montón de biomasa producen un montón de fitoplancton. Al fitoplancton se lo come el krill, que viene a ser los consumidores eh, primarios. Pero el krill come puro fitoplancton, no come nada más, no come, hay otros animales que comen detritos, ¿no? Por ejemplo, algunos insectos comen basurita también. Entonces, no se gana completo. El krill sí es un filtrador completo. El krill tiene una cantidad de proteínas altísima. Es un consumidor primario neto. Y luego la ballena se come el krill. Listo, se acabó. Es una cadena cortísima y por eso, pues, la ballena, siendo un carnívoro, es un animal gigante un grandote, puede vivir en lugares fríos. ¿Por qué? Porque tiene un montón de energía, porque las ballenas, cuando van a comer krill, hacen un ritual bien chévere, las cercan, ¿no? Las ballenas saben pescar muy bonito. Ellas pues, nunca pescan solas, pescan de a dos, de a tres. Y cuando van a tres, se van para un lado, les encierran y atrás abre una su bocota y ¡guau! Empujan a los krills y los krills se meten y ahí se los comen. Es un fenómeno increíble. Entonces su cadena sería cortita. Esta cadena es muy larga, ¿no? Pero debe haber cadenas así. Poco probable, pero sí hay cadenas así. Pero por lo general las cadenas suelen ser un poquito más chicas, ¿no? Un poquito más chicas. Ahora, también hay saltos, ¿no? Por ejemplo, ¿un perro puede comer vegetales o no? Sí, no. Claro, ¿no has visto cuando se purgan? Sí, ¿no? ¿Se ha visto que cuando llevas al perro al parque come su pastito? Sí, ¿no? Entonces, que el punto donde está el perro no sería un fijo, no sería en este caso el terciario, sino pasaría al secundario, ¿no? Así, esos son eslabones. O sea, la cadena trófica no es un estatus, no es un rango que tienes, sino es una fotografía del momento. O sea, te describo cómo funciona y a eso, con eso analizas cuál es cuál. ¿Ya? No es que, oye, los leones siempre van a estar ahí. No, no funciona. Un león puede estar en consumidor primario, secundario, terciario, no hay problema. Puede ir variando. Ojo, obviamente lo que sí no va a variar es que no se va a convertir en productor, ¿no? No va a ser fotosíntesis, eso ya es mucho, mucho cambio. Pero sí puede variar en los niveles de consumidores. Ahí puede haber un intercambio. Ya está. Ahora, ¿qué pasa si una planta nadie se la come? Claro, porque no todas las plantas son comidas, ¿o no? ¿Qué pasa si una planta nadie se la come? Seas quien seas, animal, consumidor primario, secundario, terciario, cuaternario, rey de la selva, bueno, malo, frío, aburrido, criminal, sacerdote, filántropo, lo que tú quieras, siempre te van a comer las bacterias. A esas bacterias lo llamaremos los descomponedores. ¿Ya? Entonces las bacterias serán, por eso no lo puedo poner arriba. Antes en la cadena se ponían los descomponedores arriba. ¿Por qué? Porque, y eso se quitó. ¿Por qué? Porque parecía de que siempre la planta es comida por esto, y esta es comida por esto, y esta es comida por esto, y al final, al último, él nomás se come la bacteria. No,
las bacterias tenemos que sacarlo, descomponerlo, lo sacamos, porque pues todos, quien sea, va a llegar siempre al descomponedor. ¿Ya? Entonces el descomponedor, y ahora el descomponedor es algo importante. ¿Ya? Él hace una jugada, mira. Él convierte las moléculas orgánicas y las va a convertir en inorgánicas. En inorgánicas. ¿Ya? Listo. Obviamente también es un ser vivo y también va a perder eh, energía, ¿no? Calor, obviamente. Y ahí ellos van a ser las bacterias, hongos, algunos hongos. Uno que otro insectito también puede llegar ahí, ¿ya? Bacterias y hongos. Entonces, chicos, lo que tienes que entender es el flujo de moléculas. Primero, la materia, las moléculas. Acaba de inorgánico a orgánico. De acá de orgánico a orgánico, nos seguimos en orgánico. ¿Ya? Acá vamos de orgánico a orgánico. Orgánico, orgánico. De acá de orgánico, orgánico. De acá de orgánico, orgánico. Ya. Pero el último va de orgánico a inorgánico. Y de inorgánico, pues obviamente pasará otra vez a inorgánico, orgánico acá. Entonces, chicos, ¿la materia es cíclica o acíclica? La materia, ¿es cíclica o acíclica? La materia es cíclica o acíclica. Cíclica, pues cíclica, ¿no? Cíclica, cíclica. Claro, pues porque está volviendo a lo mismo, ¿no? Reciclamos la materia, ¿ya? Pero la energía, ¿cómo será la energía? ¿Cíclica o acíclica? La energía, recuerda que es la energía luminosa, la biomasa, y que parte de la biomasa se pierde en calor, y se pierde en calor, se pierde en calor, se pierde en calor, se pierde y se pierde y se pierde en calor. Entonces, esa es la energía, la biomasa, pero que luego pasa en calor. Entonces, ¿cómo será la energía? ¿Cíclica o cíclica? La energía es acíclica. Acíclica. Ya, estos puntos son importantísimos recordaros. Recordaros. Ya. ¿Listo? Ahí está. Muy bien. Ahí está. Dale, me tienes un terrible campeón. Ya está, podemos avanzar, chicos. Vamos avanzando, vamos avanzando. Vamos avanzando. Ciclo del nitrógeno, ya hablamos de ciclos biogeoquímicos. Hay dos tipos de ciclos biogeoquímicos, ¿ya? Vamos a hacer dos tipos. Vamos a hacer ciclos biogeoquímicos. Eso te lo hemos enseñado en química, también en geografía, si no me equivoco. Ciclos biogeoquímicos. Y acá colocaremos los dos tipos, ¿no? Acá colocaremos la vía... ¿cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? Eh, los gaseosos. Los gaseosos y los sedimentarios. ¿No? Sedimentarios. ¿Sí? Es dependiendo de dónde anda más tiempo, ¿no? Dónde ande más tiempo las moléculas. Por ejemplo, los gaseosos tenemos el ciclo del carbono y tenemos el ciclo del nitrógeno. Mientras que en sedimentarios tenemos el ciclo del fósforo y también el ciclo del azufre, ¿no? Pero ya San Marcos lo quitó, ¿no? Así que es suficiente con el ciclo del azufre. Entonces, es dependiendo de dónde ande más tiempo el átomo, ¿no? El carbono anda más en gas, CO2, el nitrógeno también, nitrógeno atmosférico, y el fósforo anda más pegado al suelo, ¿no? Como fosfatos, ¿no? Como rocas fosfatadas. Entonces, es dependiendo de dónde anden, ¿ya? Comenzamos con los gaseosos. Ciclo nitrógeno. Cuatro etapas: fijación, amonificación, nitrificación y desnitrificación. ¿Ya? Comenzamos. Fijación. ¿Qué cosa será la fijación? Hay varias formas de que el nitrógeno atmosférico llegue a los seres vivos.
Una planta no puede, debemos entender algo, una planta no puede agarrar nitrógeno de la atmósfera. Es muy abundante, pero no tenemos esa capacidad. Ni nosotros los animales ni las plantas podemos agarrar nitrógeno. Hay algunos seres vivos que sí pueden. ¿Quiénes serán? Las bacterias fijadoras del nitrógeno. También pueden llegar por tormentas, por un rayazo genera electrones, los electrones bombardean el nitrógeno atmosférico, lo sedimentan y cae como nitrógeno al suelo y las meten a la fuerza. Pero también hay bacterias que lo hacen de manera despacito, lentito, y van a agarrar nitrógeno de la atmósfera, ¿ya? Entonces, primera etapa fijación, cuando las bacterias agarran el nitrógeno atmosférico, ¿ya? Entonces, ¿cómo se van a llamar las bacterias fijadoras del nitrógeno? Bacterias agarran el nitrógeno atmosférico, ¿ya? Obviamente lo van a hacer las bacterias fijadoras del nitrógeno. Acá está. Y acá vamos a colocar fijación, ¿ya? Fijación, fijación. Fijación. Listo. Ya está. Entonces ya tenemos el nitrógeno, pero una vez que ya tengan el nitrógeno, ellos lo utilizan, ¿no? Para ellas, para sí mismas. Entonces, ¿qué hace la bacteria? La bacteria bota desechos. ¿Qué desechos? Por ejemplo, este de acá, esta molécula se llama el amoníaco. Amoníaco, ¿no? El amoníaco. Entonces, estas bacterias botan amoníaco. ¿Cómo lo llamará este proceso? También tiene nombre, se va a llamar amonificación. Y esto no lo hacen solamente las bacterias, porque pues nosotros también tenemos nitrógeno, solamente que no lo obtuvimos de fijación, ¿ya? Todos los seres vivos tienen nitrógeno, pero estamos iniciando que la fijación fue la fuente del nitrógeno más alto, que es el atmosférico, y las bacterias pueden obtenerlo de ahí. Nosotros lo obtenemos de otro lado, lo vamos a ver ahorita. Pero la amonificación no solamente lo hacen las bacterias, sino que también lo van a hacer los animales, ¿ya? Y las plantas también. Amonificación. Amonificación. Ahorita vemos de dónde obtenemos nosotros nitrógenos y por qué hacemos amonificación, ¿ya? Listo. Tenemos el amoníaco. El amoníaco también se puede convertir en una molécula llamada nitrito, en NO3, NO2, perdón, nitrito. La cuestión, tanto el amoníaco como el nitrito va a llegar a las bacterias nitrificantes. Ellas son fundamentales, pieza clave. Son claves para esto, porque las bacterias nitrificantes convierten, convierten el amoníaco y nitrito en nitrato. Este es importante. ¿Cómo se llamará este proceso? Nitrificación, ¿no? Ellas van a hacer la nitrificación. Nitrificación. Ahí está. Nitrificación. Ahí está. Así. Está ahí. Ahí está. Nitrificación. Y eso lo convertirá en nitrato. El nitrato ya sabe su fórmula. NO3, ¿no? Nitrato. Listo. Y ahora, el nitrato, antes de pasar a los seres vivos, el nitrato también hay unas bacterias que consumen nitrato, que se van a llamar las bacterias eh, desnitrificantes, consumen nitrato, consumen nitrato y lo regresan en nitrógeno atmosférico, en N2, ¿no? Nitrógeno atmosférico, ahí está. Ellas hacen eso, las bacterias desnitrificantes, ¿ya? Porque pues nitrificar significa convertirlo en nitrato, desnitrificar significa transformar el nitrato en otra cosa, en este caso nitrógeno atmosférico. Y ahí tenemos los 4 pasos, ¿no? Entonces, vamos, analizamos acá, antes de entrar a los seres vivos, porque nosotros no participamos mucho, somos unos parásitos del nitrógeno. Mira, fijación, bacterias agarran el nitrógeno atmosférico, ¿ya? Fijación. Luego la amonificación, las propias bacterias y también los seres vivos convertimos en amoníaco y en nitrito, ¿ya? En amoníaco en nitrito, ¿ya? Nitrificación, lo hacen solamente las bacterias nitrificantes y convierten el nitrito en nitrato, ¿ya? Sí, de acá, estamos acá, este es importante. Ellos hacen nitrificación, ¿ya? Y desnitrificación será regresarlo a la atmósfera, ¿no? Esto hacen las bacterias desnitrificantes, ¿ya? Las desnitrificantes. Ellas hacen esto, las desnitrificantes, ¿ya?
La fijación la hacen las bacterias fijadoras, ¿no? Facilito también. Ahí está. ¿Ya? Y la monificación lo hacen varios, ¿ya? No te olvides, la monificación, voy a colocarte por acá escrito, ¿ya? Lo hacen también fijadoras, animales y otras más, y otras bacterias más. O sea, por ejemplo, un ser vivo muere, tu nitrógeno, una bacteria lo agarra y lo convierte en amoníaco. Hacen la amonificación. Ahí está. Listo. Ahora, vamos con la molécula importante. ¿Cuál era la molécula importante? El nitrato. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el nitrato, ese sí lo pueden capturar las plantas. ¿Ya? Lo agarra la planta por su raíz, con unas bacterias que tienen también asociadas, que son los rizobios. Lo mete en su cuerpo y ese nitrógeno entra y una vez que entra ya lo tiene esta bacteria dentro. Perdón, esta planta ya tiene el nitrógeno dentro. Con ese nitrógeno formará proteínas. En la asimilación, con eso forma proteínas y ADN. ADN, RN que tiene bases nitrogenadas. Y luego ese nitrógeno, pues se lo come el animal, ¿no? El animalito también come, se come la planta, entonces por eso de ahí obtiene el nitrógeno de la plantita. También come. Ahí está, ahí está. Comiendo el animalito. De ahí obtiene el nitrógeno. Entonces, ahí obtienen ellas y ya cuando ellas orinen, ¿no? Harán el proceso de amonificación. ¿No? Orinan, o los animales orinan, o si no, una bacteria los descompone y hacen el proceso de amonificación. Liberan amoníaco, que luego será agarrado por las nitrificantes, ¿no? Y las nitrificantes lo convertirán en nitrato para que sea desnitrificado para que vuelva a la cadena. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el ciclo del nitrógeno. ¿Ya? Acá. Ahí está, con colorcitos para que te ayudes. ¿Ya? Eh, ¿Qué dice cuál es la diferencia entre ecosistema, biosfera y... Espera un rato, mi perro. ¡Anda ahí, perro! ¡Anda para allá! ¡Anda para allá! Ya, déjame desayuno. A ver, un ecosistema es una unidad donde hay seres vivos y condiciones ambientales. Hay varios tipos de ecosistemas. Tu boca es un ecosistema, ¿no? Hay bacterias y hay condiciones ligeramente alcalinas o ácidas de repente si no te has lavado. Tu ombligo es un ecosistema. Eh, no sé, un charco de agua después de una lluvia es un ecosistema, ¿no? Tu cama lleno de ácaros y de pulgas también es un ecosistema. Entonces, son sistemas vivos donde hay condiciones y hay seres vivos. Es básicamente la unidad de la vida, ¿no? El ecosistema. Una biosfera va a ser el lugar donde se desarrolla la vida y con condiciones controladas. Por ejemplo, perdón, una biosfera será la atmósfera, ¿no? En este caso no hay tanta vida, pero también cuenta. La hidrosfera, ¿no? Los cuerpos de agua, ¿ya? Será la litosfera, los cuerpos de tierra. Entonces, son más que todo referidos a hábitats que tengan algo en común donde se desarrolle la vida. Es importante conocerlo, pero la biosfera solamente se enfoca en las zonas de tipo de donde se puede desarrollar la vida, suelos, condiciones ambientales, pero más que todo físicas, ¿no? No tanto temperaturas, sino físicas. Y el bioma es una región con características climáticas y donde se puede desarrollar la vida. O sea, bioma no es tu boca, porque un bioma se caracteriza porque podemos clasificarlos por climas, por temperaturas, ¿no? Tenemos al bioma del desierto, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos al bioma de la tundra, tenemos al bioma de la selva. Entonces, son
grandes unidades de ecosistemas, pero con un clima característico y con unas especies características que ya forman una unidad, ¿no? Que son importantes para el funcionamiento de la Tierra. Un ecosistema es mucho más simple, ¿no? Puede haber en varios lados. Una biosfera es un lugar geográfico y un bioma es ya los puntos específicos donde hay bastante vida. Es un ecosistema específico con condiciones climáticas específicas y con seres vivos específicos. Algo así. Vamos avanzando. Una bacteria, sí, claro, la bacteria es un individuo. Ajá. Está vivo, ¿no? Sí, está vivo. El ecotono es una transición entre dos ecosistemas diferentes. Porque, pues, si estás en el desierto y al costado hay una selva, pues no hay una línea que esté todo arena y automáticamente pasa a este, a selva, ¿no? Sino que ahí poco a poquito va cambiando. Cuando sales de viaje, ahí se notan varios ecotonos, ¿no? Cuando hay una transición entre zonas, una zona media, ¿no? Ya, vamos. Ciclo del carbono. Esto es facilito. Esto es bien fácil, chicos. Ciclo del carbono. Vamos por acá. Tenemos a la fuente. ¿Qué es? ¿Gaseoso o sedimentario? Gaseoso o sedimentario. ¿Qué es esto? Gaseoso. Muy bien. ¿Cuál es la principal fuente de carbono? ¿Te acuerdas? El CO2, ¿no? Hay bastante CO2 y eso genera cambio climático, ¿no? Efecto invernadero, eso. Ya, entonces, el dióxido de carbono es fijado por las plantas, ¿no? Acá hay un proceso de fijación, ¿ya? Para hacer su fotosíntesis. Y luego la planta también hace respiración celular, ¿no? Entonces, acá con esto acabaría, ¿no? O sea, tipo, dióxido de carbono, planta. Necesito Paint que me ayude. Paint, no puede rayonear. ¿Ya? Entonces, ajá, acá, ya. Entonces, primer ciclo. Acá hay varios ciclos pequeños, ¿no? Dióxido de carbono lo agarran las plantas. Vamos a borrar esto, espera. Vamos a borrar esto. Las flechas, ya, para que no te mares. Te mares. Ahorita colocamos nosotros las flechas, ¿eh? De diferente color. Ya, vamos a agarrar más flechas. Ya. Ajá. Aquí colocamos esto. Ujú. Bueno, ahora sí, vamos. Entonces, tenemos a primer ciclo, ¿ya? El dióxido de carbono es fijado por la planta, ¿ya? Y la planta hace respiración celular, liberando dióxido de carbono. Listo, se acabó, primer ciclo. Es el cortito, ¿no? Porque el carbono entra a la planta y luego la planta hace respiración y bota carbono. Ya está, primer ciclo. Segundo ciclo, ¿ya? El dióxido de carbono entra a la planta, ¿ya? La planta es consumida por el animalito y el animalito hace respiración y bota CO2. Ahí está, segundo ciclo, mira. Un poquito más largo, ¿no? Un poquito más largo. Ya está, segundo ciclo. Repetimos, dióxido de carbono entra en la planta es consumida por el animal hace respiración y una vez que hace respiración se bota CO2. Vamos, uno más para terminar. El dióxido de carbono entra por la planta. Esto no es tan biológico, pero cuenta también. En la planta es consumida por el animal, ¿ya? Tanto el animal como la planta terminan muriendo, son descompuestos y en ciertas condiciones pueden generar combustibles, ¿ya? Generan combustibles. Esos combustibles los lleva a la industria, un carro, por ejemplo, y lleva esos combustibles al petróleo y el gas, el diésel, queman combustibles y cuando quemas combustibles bota CO2 y se acabó. Ya está, se acabó.
¿Entendió o no? Lo repito. No, de nuevo. De nuevo, de nuevo. A ver, el último. Vamos, vamos. Acá atentos, ¿ah? Ya. Ya leyeron el mensaje, ya acá atentos. Dióxido de carbono, igual. Entra a la planta, fotosíntesis. Mira, ya, tiene él. La planta, con otro color, ¿ya? Porque este color te vas a poner. Celestito, este celestito, este celestito de acá. Ya. Entralo también se parece. Verde. No, verde no. Rojo no. Negro. Negro, ya. Entra a la planta. Ahí está. Hace fotosíntesis, ¿no? Entra el CO2. Luego, la planta es consumida por el animalito. Ahí está. Y los dos tienen carbono, tanto la planta como el animal, ¿no? Ahí está. Luego, ¿qué pasa con la planta y el animal? La planta y el animal mueren, ¿no? Y cuando mueren, en ciertas condiciones, las bacterias lo descomponen y lo convierten en petróleo, en combustible, ¿no? Y cuando ves que se convierte en combustible, lo agarra la industria y la industria lo convierte en gasolina, ¿no? Sí, básicamente cuando estás quemando gasolina, cuando compras gasolina, estás comprando restos de animales y plantas muertos antiguos. Y cuando los quemas, bota CO2, pues no, porque los motores botan CO2. Y eso bota CO2 y cerramos el ciclo. Ahí está. Entonces, acá date cuenta que hay una pequeña bifurcación porque tanto plantas y animales se van a convertir en combustible, ¿no? Ahí está. Se convierte, no, no todos se convierten en combustible, ¿no? Pero los que sí hacen este ciclo largo, ¿no? Que demora así sí muchos años y contribuye con el efecto invernadero. Ya está. Listo. ¿Alguna pregunta ahora sí? Ponle colorcito así, ¿ya? Toma su capturita así. Para que te guíes cuáles son los ciclos. ¿Está? ¿Una preguntita por ahí, chicos? ¿Nada? ¿Seguros? Está, creo que sí. Me llevo, me llevo. ¿Puede haber dióxido de carbono en el mar? Claro que sí, pero en el dibujito que tenemos acá es un dibujito terrestre, ¿no? O sea, es gaseoso y en el mar se le conoce como dióxido de carbono disuelto. También gaseoso, ¿no? Pero asociado al agua, con la cual lo acidifica. Pero no tan raro. Bueno, sí te pueden preguntar eso, ¿no? Pero raro, raro, raro. Ya, listo, cerramos. Ya, ¿qué más? Falta un minuto, ya fue, ahí queda. No. Ya, para que termines de... eh, eso, sí, claro, acidifica, ¿no? Acidifica eso. Genera ácido, dióxido de carbono se anda en el mar también. Ya. Entonces, último para terminar, relaciones. ¿Ya? Relaciones entre seres vivos entre comunidades. Neutralismo, que es cero, cero. Competencia, menos, menos. Acá dice qué significa el menos, qué significa el cero, qué significa el más, ¿no? Acá en depredación, más, menos. ¿Ya? En depredación, chicos, ¿quién será el menos? ¿El depredador o la presa? ¿Quién será el menos? ¿El depredador o la presa? O sea, ¿quién se ve perjudicado? La presa, ¿no? Está muy bien. Acá en parasitismo, acá es en depredación es depredador-presa. ¿Ya? En parasitismo es parásito hospedero. ¿Ya? Parásito hospedero. Parásito hospedero. Acá es depredador-presa, ya es parásito hospedero. Diferencias entre depredación y parasitismo, a pesar de que sean en símbolos iguales, ellos, la depredación es por supervivencia y te va a intentar matar, ¿no? La depredación te tienen que matar. En el parasitismo no les conviene matarte porque usualmente el parásito es más pequeño, ¿no? El parásito no intenta matarte. Porque pues no tiene chiste, ¿no? Si te mueres tú, también se muere el parásito. En cambio, la depredación sí te mata porque tiene que seguir buscando presas luego. Listo. Otro que sea también parecido, tenemos acá la cooperación y el mutualismo, también son más, ¿no? Son los únicos que se parecen, ya los demás todos son diferentes, ¿no? Ya, pero en estos dos también son parecidos. ¿Cuál es la diferencia entre cooperación y mutualismo? La cooperación se caracteriza porque es algo que puede hacer cualquiera con cualquiera.
y mutualismo, no cualquiera con cualquiera, sino que hay una relación específica. Por ejemplo, em, si vemos que hay una tortuga y algunos peces vienen y limpian su caparazón, chévere, es una cooperación. ¿Por qué? Porque si el pez se va y viene otra especie de pez, también puede hacer lo mismo. O sea, no necesariamente tiene que hacerlo una especie con una o una especie con otra. No que cualquiera con cualquiera, que se ayuden, ¿no? O sea, algo sencillo, no tanto compromiso, ¿no? Pero el mutualismo sí tiene que haber una relación en la que ambos necesiten apoyarse. Ese es el anémona con el pez Nemo, ¿no? Con el pez payaso. Claro, porque la anémona, el pez payaso se mete y se esconde en la anémona que bota veneno. Y el pez payaso, cuando se mete, limpia la anémona. Pero eso es porque solamente el pez payaso puede resistir el veneno de la anémona. Entonces, si viene otro pez y quiere limpiar, se va a morir con el veneno. Entonces, no va a poder limpiarlo. Entonces, no se daría esa relación. El mutualismo es así. El mutualismo tiene que ser una con una. Tal especie con tal especie y nada más. No podría darse con otras porque no tienen las capacidades. Pero la cooperación sí es una ayuda, ¿no? Viene uno, le ayuda con una cosa. Así que la cooperación es más abierta, más rápida, más puntual. Se le conoce como de una manera voluntaria y premeditada. El mutualismo sí es específico, ¿ya? Listo, chicos, ya los dejo, ya me pasé 3 minutos. Nos vamos la próxima semana si es que continúan en el avanzado. Y si no, ya pues no, se me cuidan un montón. Hay bastantes cositas acá para leer. Lo dejo con mis Erika, ¿sí? Nos vemos, chicos. Bye. Gracias. Luego. Buen día, profesor. Muchas gracias por el pase. Hola, chicos, ¿cómo están? Buen día a todos. Espero que se encuentren muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy voy a pedirles un gran favor. No se vayan, por favor. Necesito que estén todos porque igual voy a estar llamándote y molestándote si no lo haces ahorita. Tenemos ya una encuesta activada, ¿ya? En tu intranet, menú intranet. Ingresa, por favor, ahorita. Vamos a aprovechar esos minutos de receso porque si no, igual te voy a estar llamando, te voy a estar molestando ahí para que hagas la encuesta. ¿Ok? Vamos a la intranet, menú encuesta, y lo que vamos a hacer es entrar de una vez, realizar encuesta, ¿ya? Yo voy a ir verificando